Buenas noches, gracias por estar sentados en un café con Jesús. Barco, bienvenido. Pareciera que fue el día de ayer que grabamos el primer programa de Sentados en un Café con Jesús, pero hoy... De eso ya hace 5 años. Hace 5 años. Y dentro de todo, cada año vez... sexto hoy, en octubre. Año sexto en octubre, sí. ¿Verdad? Bueno, esta noche tenemos unos invitados especiales, amigos, hermanos de nuestra comunidad, quienes queremos mucho, a los esposos Urbina. Buenas noches, gloria a Dios por invitarnos y poder compartir con ustedes y con todos los que nos escuchan. Presente a su amada también. Y pues mi esposa que nos acompaña, a María Teresa o Maite de Urbina, como la conocen. ¿Cómo le gusta que le digan? Me dicen de muchas formas. Me dicen Teresita, Maite, Maitecita, ahí. ¿Y el esposito cómo le dice? Ay, Cucho mi rico. ¿Cómo le decís, Tomás? Churrumín. Eso es privado. Sí. Ok. Está bien. Bueno, bienvenidos. De verdad que... Ahora hemos venido a quedarnos. Vamos a hacer unas 3 chozas por aquí. Y cada quien, pues. Sí. Yo agarro una... Los esposos Urbina. Y yo hago otra para allá. Y vos, hacerla pero bien lejito. Porque vos debes de ser un tipo bullicioso. Bien. Gracias por estar aquí, de verdad. Antes de continuar este programa, le vamos a entregar el momento al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad y siempre mantenernos en este día aquí, hablando de ti, hablando de tu palabra. Yo te pido que en esta noche nos ayudes a descubrir qué es aquello que me permite estar cómodo en la vida, que no permite dar un paso, que me he quedado hasta ahí, porque no quiero ir más allá. Quiero descubrir la comodidad que hay en mi corazón, quiero descubrir aquello que no me permite avanzar, aquello con lo que me quiero quedar, porque ya me acostumbré y no quiero ir más allá y conocerte, ir más allá y enfrentar el problema, porque no quiero ir más allá y en tu nombre, mi Dios, declarar victoria en esa situación. Yo quiero descubrir en esta noche cuál es mi choza. Eso que me dice quédate aquí, ya no sigas. Y eso me tiene cómodo, eso me tiene también, mi Dios, genera angustia en mi corazón. Así es que te pido que en esta noche tú vengas a revelar a mi corazón cómo puedo salir de ahí, a identificarla, pero sobre todo a salir de esa comodidad. Señor, yo te quiero entregar a nuestros invitados. Toma a Marcos, tómame a mí, para que todo lo que se hable sea para tu gloria. Y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Señor, hagamos 3 chozas y quedémonos aquí, dice la palabra. ¿Qué son esas chozas? Pues fíjate que aparentemente la cita, porque alguien puede pensar, bueno, hacer 3 chozas, qué espectacular, quedarte ahí viviendo ese momento espectacular, que lo puedo ver de esa forma, pero a mí el Señor lo que me hizo ver es que no me puedo quedar contemplando esos momentos de alegría o esos momentos de felicidad, sino que, porque hay trabajo que hacer, sino que yo tengo que seguir adelante. Y esas chozas muchas veces no son cosas alegres, sino que pueden ser circunstancias, dificultades, los pecados incluso. Quiere decir que estas chozas lo que significan son todo aquello que no me deja avanzar, que no me deja continuar en el camino del Señor, o sea, que me han estancado, en pocas palabras. Incluso algo bueno puede ser que yo esté bien en mi grupo, esté bien en mi casa, esté bien y entonces ya no hago nada más porque no necesito nada más. Sería quizás conveniente, Tomás, que le explicaras un poco a nuestros amigos que nos están viendo y que nos escuchan también, porque precisamente lo que mencionabas hace un momento, el contexto de la cita en general podría
tener uno en mente de que se trata de algo, o sea, hey, vamos a hacer una espectacular. Estamos espectacular. con Jesús, Estamos con Jesús, nos quedamos o sea, aquí, si al final compartimos con él. Al final eso es Sí. ese es el objetivo del cristiano, ¿ve? O sea, Ajá. llegar a encontrarse con él y entonces... Y sobre todo en el momento en que habían recién vivido con Jesús. Exacto, entonces quisiera que ahorita les explicaras un poquito eso a quienes nos escuchan para que no sientan el que estamos yendo en contra de la palabra del Señor, vea, porque no es así, ¿verdad? Sí, fíjate que importante, porque la cita habla de la transfiguración y todos conocemos esa cita, la hemos escuchado, la vivimos en nuestro país bastante, y yo creo que tuvo que haber sido un momento espectacular para San Pedro, para Santiago, para Juan, estar ahí y ver cómo Jesús se transforma, se transfigura. Dice que, o sea, su rostro relucía, su ropa era de un blanco que nadie lo podría dejar tan blanco. Entonces, Ni la magia blanca. ni la magia blanca, pues, o sea, Ni la lejilla. nada. Imagínate qué espectacular. Entonces, Sí. para mí es importante pensar cómo se le ocurrió a Pedro decirle, Señor, nos quedamos aquí. Pero más allá, ¿cómo supo Pedro que ahí estaba Elías y estaba Moisés? Ahora es más fácil porque tenemos las redes sociales, tenemos fotos, todo. Entonces, decir, Monseñor Romero, San Romero, vemos una foto y lo identificamos. Pero ¿y en aquella época? Entonces, Sí. tuvo que haber sido el Espíritu Santo que le reveló a Pedro, decir, ahí está Moisés, está Elías, y tuvo que haber sido espectacular. Entonces, lo primero que piensa es, aquí se está bien. Y es que eso es algo natural, porque de repente, no sé si tú de repente bajas de vacaciones, vas a una montaña, ves un paisaje espectacular y vos, qué chévere tener aquí mi cabaña, ¿verdad? Donde pueda acampar, donde pueda venir a pasar mis vacaciones. Es lo más normal, la estaban pasando súper bien. Sí, aunque mira que como contrasta en realidad cuando tú le preguntas, vea, y en la comunidad hemos escuchado ese ejercicio muchas veces, vea, que de repente te preguntan, vea, ¿y quiénes aman a Dios? Vea, y todos levantando la mano, vea, ¿y quiénes quieren estar cerca del Señor? Y levantan la mano, vea, ¿y quién se quiere morir ya? Nadie, vea, y en realidad eso es tener la chocita ahí a la par, comodidad, a la par del Señor ya, pues, o sea, pero seguirnos explicando. No, y muchos, los que hemos ya tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, cuando nos dicen el domingo que ya se va a acabar, ¿verdad? Todos no quisiéramos que se acabara el domingo, el retiro. De hecho, allá que en la casa de Jesús quisiéramos hacer un par de chocitas y quedarnos ahí. Y que nos estén dando esa comida espectacular todos los días. No, imagínate. Y Me están despertando. despertador Sí, espectacular. con Entonces, ahí sí. Entonces, esta es quizás la confusión de muchos de nosotros como hijos de Dios. Porque Dios no te manda que te quedes estancado, que te quedes ahí. O sea, por muy bonito que sea el momento que estés viviendo, por muy espectacular que sea lo que te acaba de ocurrir, la vida continúa. Y la vida en Cristo Jesús es seguir adelante. Sí. No estancar. Afrontar lo que debamos de afrontar y seguros de que Dios nos va a acompañar, pues. Sí, y hay que acordarse que también el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos trabajo aquí en la tierra. O sea, y mientras Él no venga una vez más y nos lleve o establezca el reino de Él aquí o nosotros allá, o sea, nosotros tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir amando, perdonando, sirviendo. O sea, no nos podemos estancar, pues no nos podemos quedar. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo en ese momento. O sea, tratando de evadir todo lo que estaba abajo de ese cerro, que eran los problemas, que era la crucifixión del maestro. Entonces, mejor nos quedamos aquí y no vivimos todo eso que está ahí abajo. Entonces, es como... Pero si no estamos enfrentar. tan bien y estamos con Jesús, estamos aquí, o sea, Jesús se acaba de transfigurar, estamos... Pues, ¿para qué va? ¿Para qué me ¿Para qué vas a molesta? bajar? ¿Para qué voy a bajar? Bueno, y si lo ven desde ese punto de vista, si te quedas demasiado tiempo, el mismo Señor se encarga de mandarte ángeles y decirte, hey, ¿qué están haciendo ustedes viendo para el cielo? Sí. Si hay trabajo que hacer, ¿verdad? El Señor va a venir, pero nos tiene que encontrar trabajando. Allá hay gente sufriendo, allá hay gente con necesidades, allá hay gente, un montón de cosas, ¿verdad? Que no nos podemos quedar cómodos, incluso nosotros mismos. O sea, tú
personalmente no te puedes estancar y decir, ya no hay nada más que pueda hacer. Ya hice esto, ya serví, ya fui, ya oré, ya soy... Llévame, Señor. Solo eso, ¿no? Solo yo eso ya estuve. faltaría. Ya no puedo predicar más, ya no puedo aprender más, ya no puedo enseñar más, ya no puedo servir más. O sea, sírvete de este hombre. Sí. No podemos hacer Si eso. no, yo te busco qué hacer, Oscar. Si crees que no tienes nada que hacer, te ayudo. No, mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Ellos habían vivido su retiro espiritual prácticamente al ver a Jesús, al ver a los profetas, al tener esa experiencia. Pero ¿qué pasa hoy por hoy para nosotros? ¿Cómo se asimila la vida o más bien la experiencia de estos apóstoles y la necesidad de quedarse ahí tranquilo, de no correr los riesgos? En mi vida, ¿cómo se va reflejando esto? Pues hay varias cosas. Por ejemplo, aquel que hace su retiro tiene esa vivencia espectacular de conocer a Cristo Jesús. Cuando hablas de hacer retiros, estás hablando de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. En nuestra comunidad, que todos los fines de semana hay retiros para hombres, para jóvenes, para mujeres jóvenes, donde tienen un encuentro personal con Cristo Jesús. Amén. Le entregan su vida a Cristo Jesús, pero no es solo entregarles y se acabó todo, ya eso fue todo. Muchos le entregan su vida a Cristo Jesús, pero ya no hacen nada más. O sea, se quedaron... Construyen sus coches, sus chozas. Sí, se quedaron ahí. Pero... En el mejor de los casos se quedaron ahí, ¿verdad? Si no regresaron a las chozas que ya tenían hechas. Sí. Entonces, olvidándose de esa experiencia, de ese momento espectacular que marcaba un antes y un después. Un antes y un después. Y otros que ya hemos caminado más tiempo de la mano del Señor, que lo conocimos hace ya bastante tiempo, y quizás las situaciones difíciles nos van envolviendo y van haciendo que construyamos chozas en las dificultades. Y entonces es como, pues el Señor ya no me escucha, el Señor ya se olvidó de mí, el Señor ya nada me va a salir bien. Entonces construyo una choza en esa situación difícil, y en lugar de enfrentarla de la mano del Señor, me estanco y me quedo ahí quejándome o simplemente sin hacer nada. Y ojo que en todo caso esa choza no representa comodidad en función de decir que es un bienestar que estoy sintiendo en ese momento, porque hay sufrimiento. Definitivamente, lo que pasa es que el enemigo es astuto y nos hace sentir que ahí está bien, que si te mueves de ahí te va a pasar algo peor, o que te va a ir más mal, te llena de miedo. Entonces me encierro y me quedo en mi choza, no hago nada más. Imagínate una enfermedad terminal, una enfermedad grave tuya o de un familiar. Entonces, ¿cómo la enfrentas? O sea, hacer una choza sería quedarme quejándome de la enfermedad, de por qué me pasó a mí, de no hacer nada. De hecho, ni siquiera visitar un médico. De manera tal, por ejemplo, yo conozco un caso en el que el problema de esta persona es un problema psicológico. ¿Ya? Entonces esta persona sufre de ansiedad, sufre de algunos trastornos que necesitan ser tratados médicamente por un psicólogo o un psiquiatra. De hecho, el Chompira. Entonces, pero el detalle aquí es que él está, en las cosas del Señor, y dice, pero no, es que allá no. Entonces, mi enfermedad se va a curar aquí. Y el Señor ya le dijo, yo necesito que te movas, que salgas de esta comodidad, porque lo tuyo es comodidad. El decir, no, ya no, o sea, ¿para qué si tengo a Dios? Amén. Pero Dios dejó establecido también y le dio la sabiduría a los médicos para que sane también a esta persona. Entonces esta persona ha entrado en esa comodidad en que le sale mejor estarse ahí, aunque sufra, porque sufre con su enfermedad, pero no quiere dar un paso más y ir a los médicos. Y está sufriendo con su enfermedad. No quiere hacer. Y muy, muy probablemente aquellos que nos están escuchando están sufriendo de
diabetes, o sea, de cualquier cosa. Y se dieron por vencida desde ya sea por comodidad, ya sea por cualquier cosa. Mira, Pero, a veces puede ser inclusive hasta temor a enfrentar el diagnóstico. el resultado, Ajá, cabal. sí, porque podés saber de que estás sufriendo, que tenés trastornos en el sueño, que estás viendo cambios físicos en tu cuerpo y sabes que no es normal, pero no querés ir al médico porque no querés afrontar el posible diagnóstico negativo que probablemente te van a decir. Sí, imagínate, o el mismo, la comodidad de decir, es que me van a quitar la comida, me van a quitar esto, voy a tener que hacer ejercicio. Que no juegues con la comida, toma, por favor. Y entonces ahí haces una choza de esa situación, imagínate. Y me quedo ahí. Y te quedas ahí, o sea, no haces nada. Jesús bajó. O sea, Jesús, si yo me quería quedar ahí, me quedaba, pero Jesús bajó. Él continuó, Él él sí. continuó con su obra. O sea, y eso es lo que nos puede pasar a nosotros si hacemos choza. Que el Señor continúa con su obra y nosotros nos quedamos en la choza y no avanzamos. Y vivimos de una experiencia. Es que qué bonito fue ver a Moisés. Qué bonito. Podés estar estar viviendo dentro de una choza, dentro del matrimonio, cuando no están enfrentando tal vez una situación entre los cónyuges y han llegado, bueno, o sea, mejor llevemos la fiesta en paz. Para evitar problemas. Llevemos la fiesta en paz y eso es una comunidad porque no están teniendo calidad de vida. Definitivamente el matrimonio quizás es una de las cosas donde una de las chozas que tanto esposo como esposa pueden llegar a ser... Y la mueblan, ¿verdad? Y la hacen... Sí, grande hay muchos matrimonios que aparentemente son bien bonitos, ¿verdad? Pero dentro ya como tal, en la intimidad, en la soledad del matrimonio, quizás ni se dirigen la palabra por temor a cómo va a reaccionar la esposa o cómo va a reaccionar el esposo. Es que mi esposo es muy enojado, mi esposa es muy enojada, entonces mejor no le digo nada. Y no enfrentan los problemas que tienen. O la educación de los hijos, por ejemplo. Decisiones que hay que no tomar. meterse en problemas, mejor que la que ella decida. Sí, porque no. Pero vamos a profundizar más en ese tema. Yo sé que están cansados de escuchar a Teresita, pero la vamos a seguir escuchando, sí, no, aunque usted no quiera. Llame y ponga o hashtag ahí en las redes sociales, ¿verdad? Que hable Maite. Que hable Maite, vale, así. La Señal se llama este grupo, fíjate que es de Colombia, con la alabanza Mi Fortaleza. Mi Fortaleza. Bueno, antes del corte estábamos hablando acerca de esa choza en el matrimonio y justo cuando Maite iba a intervenir, nos fuimos a escuchar la alabanza. ¿Qué tipo de chozas más puede estar haciendo un matrimonio? Y de repente pueda que tenga chozas grandísimas en las que esté tan cómoda que no quiere salir de ahí. Sí, quizás más que todo es en relación a los hijos, ¿verdad? Porque uno a veces no quiere, bueno, en mi caso, como yo lo veo a él que bien cansado y que pues no tiene tiempo, entonces yo me la veo sola con los chicos, ¿verdad? Pero hay momentos en que necesito, en mi caso, porque tengo 2 varones, hombres ya, que ellos necesitan fuerza, ¿verdad? A veces, y necesita él intervenir, pues. Claro, yo creo que estas son de las cosas más comunes, inclusive temas como las finanzas dentro del matrimonio. Muchas veces preferimos para no molestar o dañar al otro, para no pues causarle molestia. Bueno, yo vivo mi economía y el que vive siempre y cuando las cosas se paguen. Mira, y yo digo de que cuando las cosas están bien y la otra persona, la que asume la mayor parte de responsabilidad, está bien con esa responsabilidad y no le causa problemas, pues digamos que va bien el asunto. El punto es muchas veces
cuando la persona que asume responsabilidad para evitar la confrontación, para evitar el abordar el problema como tal, sí lo está sintiendo y lo está sufriendo, porque ahí sí empieza a haber como que un desgaste en la relación y en realidad ya el vivir en esa choza, en realidad, si bien es cierto, es comodidad para no afrontar el problema en sí mismo, pero está habiendo un desgaste también a nivel emocional en la persona, ¿no? Sí, y ahí es donde vemos que los matrimonios se van desgastando. Por ejemplo, hablamos con Maite acerca de nuestros hijos ya están grandes. ¿Cuántos años tienen, Tomás? 21 va a cumplir este mes el Yo mayor. pensé que vos tenías 21, Tomás. De conocer al Señor casi. Y yo pensé que leche en polvo le había caído. No, subimos al monte. ¿Por qué creen que les estoy hablando de este tema? Entonces, va a llegar un momento en que nos vamos a quedar solos. Como matrimonio, solo ella y yo. Entonces, y si nuestra relación, ahorita por ejemplo, no hemos enfrentado el problema de comunicación, que es uno de los más difíciles en los matrimonios, el poder hablar con libertad de todos los temas, no solo el Claro. económico, de todos. Entonces, va a llegar un momento en que nos vamos a quedar solos. ¿Y qué vamos a hacer? Ahorita tenemos a nuestros hijos que nos sacan canas y Claro. y los ocupa. Y los diluyen, ocupa. y diluyen el problema Ocupa. con ellos, ¿verdad? Es decir, Ahora yo estoy en el trabajo, gloria a Dios porque mi esposa me apoya en la casa, pero va a llegar un momento que se va a quedar sola, man. Entonces, o sea, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Entonces, los matrimonios puede llegar que esto sea una choza y cada quien vive en su choza. Sí. Por ejemplo, en su vida, en su casa, y el otro en su trabajo, y no enfrentar cómo va el matrimonio a subsistir a esta situación, platicarlo, ir planeando como pareja, como matrimonio, qué va a ser, qué vamos a hacer después, nosotros aprovechamos, por ejemplo, los lunes, los martes de nuestra asamblea o del tercer día, que nos vemos antes, nos tomamos el cafecito, conversamos Qué rico, un poco. qué rico. De hecho, acabamos antes del programa tomarnos el cafecito. Cortesía, sentado. Cortesía, Como todos Como nuestros todos invitados. nuestros Como a todos invitados, nuestros por invitados supuesto. les damos siempre. con los certificados. Claro, Que claro. la producción emite. Sí. Marlon, por favor, siga trayendo eso. Entonces, pero quizás siempre falta más, pues, porque Sí. si no, esas chozas nos siguen teniendo a cada quien por su lado. Sí, porque en realidad esto es de un día a día, ¿verdad? O sea, no se trata de una conversación o de una sentadita a la semana, sino es un ejercicio de siempre, de estar Sí. fomentando el evitar caer en esa comodidad, en esa choza y no poder tener la comunicación, como decía Tomás, con el cónyuge para poder hablar de todos los temas. No, y recuerden que a nosotros aquí en la comunidad donde Cristo nos ha sembrado, siempre nos recuerdan que la conversión es diaria. O sea, que no es que Sí. tuve un encuentro personal con Cristo Jesús, soy salvo y se acabó Y se todo. acabó. Mira, ¿y cómo puedes hacer, ya que hablas de eso, de que la conversión es de cómo puede hacer uno? Yo tengo un amigo, o sea, tengo un amigo. Y ¿Lo él, conocemos? Sí, lo conoce. Y entonces la conversión es algo que cuesta, vos, pero ya no hay cómo hacer. Mira, definitivamente lo conocemos, definitivamente. Mira, es algo que en este caso es enfrentar el problema. Si es una enfermedad, enfrentar la enfermedad. Si son problemas en tu matrimonio, enfrentarlos, o sea, hablarlos sin temor. Porque la palabra de Dios en la cita, el Señor les dice, cuando están postrados con temor ante lo que están viviendo y ante lo que van a enfrentar, les dice, levántense, no tengan miedo. ¿Y por qué no voy a tener miedo? Porque Cristo... O sea, está era con- miedo lo que ellos sentían Era realmente. miedo con lo que tenían de lo que estaban viviendo, porque no entendían. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no entendemos en la mayoría de veces la voluntad de Dios, el propósito de Dios en tu vida. Entonces, las chozas las hacemos muchas veces porque no sabemos cuál es el camino que Dios nos lleva y nosotros queremos nuestro camino. Queremos El seguro, nuestra- el miedo al seguro, futuro, el miedo al seguro, el que ya miedo al conocemos. futuro. Exacto. El miedo a lo incierto.
Sí, porque, o sea, ¿por qué voy a hablar con mi jefe, le voy a pedir el aumento, pero por el otro lado pues, me quedo, pero si no trago bien mi trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿con No, ¿y qué qué tal valor? ¿y qué tal le ¿Y pido qué tal el aumento y me echa? Mejor me quedo callado. No me des ideas, Tomás. No, mira, por ejemplo, tú hablabas en la prédica de ese tema, del trabajo. Y muchas veces hemos hecho del trabajo una choza. Es decir, estamos cómodos, llegamos al momento en que ya tenemos todo cuadriculado en nuestro trabajo, en que sabemos que podemos perder tiempo. Que de repente podemos echarnos la platicada de toda la tarde, del viernes. El lunes comienzo a trabajar a partir de las 10 de la mañana tomando mi café. Entonces, y hemos hecho de nuestro trabajo una choza, porque estamos cómodos. Y muchas veces con trabajo rezagado, pero tenemos miedo a enfrentar esa cantidad de trabajo, ya sea por pereza, por miedo, porque no sé qué hacer, porque no quiero pedir ayuda, por lo que sea. Por un descontento, porque no estoy feliz por la insatisfacción laboralmente o financieramente quisiera, entonces no hago bien mi trabajo, entonces voy como posponiendo cosas o haciendo... O sacando justo lo necesario para que llevar medio la fiesta en paz. Esa puede ser una choza. Incluso mi trabajo puede ser una choza para no estar en mi casa. Bueno, la vez pasada, un amigo que tengo, pasa en el ocio, me mandó lo conocemos también. Me mandaba un reportaje. Me mandaba un reportaje de un periódico que un hombre había fingido ser mudo para no sí, para no hablar con la esposa. Para no hablar con la esposa. Había fingido ser mudo durante 30, 40 años. Toda la vida habían estado casados. Toda la vida. Y el tipo había fingido... O sea, y era una noticia de periódico. O sea, no era un meme, no era un rumor. No, un periódico que había hecho un reportaje al respecto. Que este hombre se había refugiado. Su choza era su mudez. Sí, hombre. ¿Sí? No hablar. No hablar. No hablar. Y encima que los hombres normalmente no hablamos. No hablamos. Sí, pero hablamos bien poco. el tipo, te Bien puedes poquito. imaginar, te puedes imaginar, no, ese tipo era el espectacular, o sea, podía ver la Champions. El coronel de Mira, todo. podía ver la Champions sin interrupciones, porque... ¿Quién le iba a hablar? Mira, él estaba viendo televisión. Había hecho de su silencio su choza. Bueno, y la noticia era que la esposa le estaba pidiendo matrimonio porque a esas alturas, a los 60, 70 años, se había dado cuenta de que sí hablaba. Sí, lo estaba demandando, demandando. No, definitivamente, o sea, como humanos somos únicos para hacer chozas. Sí. Las chozas prácticamente las usamos para casi cualquier cosa. Y en el servicio, en este servicio, en el caminar con Dios, ¿cuál podría ser una choza, Tomás? Mira, yo te hablo de mi vida. O sea, yo, por ejemplo, hice una choza de mi servicio como tal. O sea, en el sentido de que ya tengo tantos años de conocer al Señor, ya hice esto, ya fui a retiro tantas veces, ya fui anciano, ya coordiné, fui anciano, ya estuve a cargo de grupo, todo esto. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Entonces es como que los que vienen empezando hagan el trabajo, si eso yo ya lo hice. Hay que darle oportunidad a los hay que darle oportunidad a los que vienen. Aprendan, niños. O empezar a juzgar. Sí. Ay, mira, se equivocó. Uy, que mira lo que dijo, o cómo alaba, qué novato, qué bárbaro. Mira, se le nota que le falta espiritualidad o cosas así. Sí. Porque hemos hecho una choza de nuestro servicio. Entonces criticamos, murmuramos, estamos descontentos cuando a alguien, por ejemplo, le dan un servicio que nos correspondería a nosotros por nuestro crecimiento, por ejemplo. ¿Y por qué se lo dieron a él? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué a mí no me dieron esto? Entonces, prácticamente puedo hacer una choza del servicio y empezar a guardar todas esas espinas en el corazón. Sí, porque te va llenando de resentimiento. O sea, ese es el problema de las chozas. Va a llegar un momento en el que vamos a estar como Pedro, Santiago y Juan, postrados en tierra por miedo, porque ya no sabemos qué hacer. Y a eso nos van a llevar las chozas.
cualquiera que sea, nos va a llevar a un momento en el que ya no vamos a tener salida. Lo que pasa es que yo creo que tomar la decisión de bajar es ejercitar la fe, es decir y creer de que Dios se va a encargar de lo que viene abajo, pues, porque en la choza lo que hago es mantenerme sin ningún riesgo. Sin ningún riesgo. Y el Señor en la cita les dice, les habla, este es mi hijo amado, escúchenlo. Ahora, aquí puede decir, pero es que yo no escucho al Señor. Y para poder escuchar al Señor necesitamos tener una intimidad con Él. Si no hay intimidad, difícilmente vas a escuchar. Y entonces, Señor, ¿y qué hago? ¿Cómo lo enfrento? O sea, pero si no hay intimidad con Él, no puedo escuchar la voz de Dios. Y fíjate que yo quizás para aquel que nos escucha y no ni siquiera ha tenido un encuentro personal con Cristo, una experiencia de encontrarse con Jesús, quizás está haciendo de su vida una choza. Primero porque seguramente ni siquiera ha considerado tener un encuentro personal con Cristo. Y después porque muy probablemente no haya tenido la oportunidad de que alguien lo haya invitado o tener el conocimiento de que se puede tener un encuentro personal con Cristo. Y muy probablemente esta persona está viviendo en una choza llena de miedos. Y no quiere enfrentarse a una vida con Jesús porque tiene que hacer muchos cambios en la vida. Tengo que dejar el pecado. Entonces eso me conlleva muchísimas cosas que me dan miedo. El cambio de vida me da miedo. Entonces está ahí viviendo en una choza que lo que le causa es dolor, sufrimiento, soledad, porque no se está haciendo acompañar con Jesús. Voy a estar intercediendo por vos. Y el llamado es a estas personas que no tenga miedo a salir de esa choza, esa comunidad que le ha traído dolor, tristeza, sufrimiento, confusión. Que vaya y busque un encuentro personal con Cristo, donde esté. Definitivamente, muchos de nosotros, quizás antes de conocer a Cristo Jesús, de tener un encuentro personal con Él, quizás tuvimos esa experiencia de creer que entregarle tu vida a Cristo Jesús era dejar todo y como a mí me decían o como yo pensaba, hacerme un fanático, de dejar de vivir, de disfrutar la vida. Y es todo lo contrario si es con Cristo Jesús, cuando Amén. De verdad se disfruta la vida. Amén. Ahí comienza la felicidad. Ahí es donde comienza realmente a vivir uno. Y entonces aquí cobra importancia que lo que nosotros deberíamos de estar haciendo en el lugar donde nosotros deberíamos de estar habitando es en Cristo Jesús. Importante, porque yo creo que después de haber identificado las chozas que he construido o quiero construir o en las que me he quedado, quiero saber qué sigue, porque yo no me quiero quedar en esa choza, yo no me quiero quedar en esa comodidad. ¿Quieres salir de esa choza? Quiero salir. Eso es lo importante, porque fíjate que ahorita que te estaba escuchando hablar y veía a tu esposa, se me vino a la mente cuando tomaron la decisión de casarse, Tomás. Tú ya estabas bien económicamente hablando, tenías, o fue un creerle a Dios y aventarse al ruedo, como se dice. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, creo que nosotros nos vimos o nos fuimos a vivir sin nada. O sea, prácticamente no conocíamos a Cristo Jesús. Comenzamos nuestra vida prácticamente absolutamente sin nada y con esfuerzos personales comenzamos a caminar. De hecho nos casamos y vivimos 4 años y medio más o menos con esa vida, con esfuerzo personal, trabajo, dificultades, pero todo esto prácticamente nos hacía que tuviéramos chozas en las cuales no enfrentábamos nuestros problemas como matrimonio. Principalmente porque no estaba Cristo Jesús. Claro. Pero fíjate que te hacía la pregunta porque, no sé, me imagino que ustedes pues lo han visto, han estado a cargo de un grupo y todo, y de repente se ve que en los jóvenes, en las parejas más, o en los jóvenes que están en noviazgo, por ejemplo, tomar la decisión de casarse es difícil.
precisamente porque hay una choza de que no me quiero desprender porque no quieren enfrentar lo que ustedes aún sin Cristo decidieron hacer. Entonces quisiera que le hablaras a es que ese es el punto, fíjate, porque el punto es un matrimonio sin Cristo Jesús es imposible. Claro. O sea, nosotros llegamos prácticamente antes de hacer nuestro retiro, de tener nuestro encuentro personal con Cristo Jesús, prácticamente con el matrimonio destrozado, a punto de separarnos, porque estábamos queriendo hacerlo con nuestras propias fuerzas, con nuestros pensamientos, nuestra razón humana, enfrentándonos, discutiendo, pero es hasta que conocemos a Cristo Jesús que de verdad comienza nuestro matrimonio, porque es ahí donde realmente cobra un verdadero sentido el conocer a tu esposa, el saber, el comprenderla, el amarla, entenderse, y entonces ahí realmente, ahí es donde comienza el matrimonio, ¿me entiendes? Cuando Cristo Jesús está en medio del matrimonio. Claro. Amén. Y entonces comienza todo, o sea, comienza toda una nueva vida en Cristo Jesús y en matrimonio, que hay dificultades, como Claro, matrimonio y es todo. que eso Pero- no, hay que pasarlo. Pero ahí está el Señor. Tú sabes que puedes llegar al Señor en cualquier momento, en cualquier dificultad, como matrimonio, orar como matrimonio, enfrentar las dificultades, porque sabes que el Señor está ahí Pero en medio. yo creo, y quiero retomar esto, porque muchas veces, por ejemplo, inclusive la choza de la libertad en soltería es una choza. Pero mira, ¿por qué no escuchamos? Ve que este es un Sí. tipo costarricense. Hermano, es un hermano de Costa Rica, de Costa Rica. Pura vida. Un saludo a un hermano también. Salvadoreño. Salvadoreño. Que no es de Costa Rica. Que no es de Costa Rica, pero... ¿Te acordás? ¿A quién es? ¿Quién es, Tomás? ¿Quién es? Salúdalo. Salúdalo. No, pura No, vida, pura vida. Salúdalo, Tomás. Salúdalo. ¿Quién es salvadoreño y no es de Costa Rica? No sé, no quiero herir sentimientos. Escuchemos a Alonso Sanabria con su No alabanza. tengo miedo. Sí, ¿sabes quién es, verdad, Tomás? Se recordó, compañero suyo, así, compañero así, suyo güey, no. de servicio ayer no me puede decir que no me acuerda. Un saludo para nuestros hermanos que nos escuchan del ministerio. Del Ministerio de Prédica. Es eso. Yo creo que es lo que quería retomar sobre la pregunta de Marco. Porque muchas veces la choza es la soltería, muchas veces la choza es la comodidad de la libertad, Disfrutar la juventud y no querer dar ese paso, muy probablemente. Y a esto se le pueden unir muchas cosas que hacen de esta vida una comodidad y que estoy ahí bien. Y ojo, vea que es válido el saber de que de repente tu economía tal vez no te permite hacer unas cosas que son las circunstancias, pues, pero muchas veces el tema es de que me aferro tanto a esta choza, a esa comodidad de... a mi vida de soltero, pues, puede ser. ¿Sí? Mira, sí, definitivamente que ahora siempre decimos los tiempos han cambiado. Ahora vemos que los jóvenes llegan a los 27, 30 años, más de 30 y no quieren casarse porque quieren seguir viviendo perdón sin agraviar a los presentes. Sí, hombre, Tranquilo. Sí, hombre. Porque quieren una vida fácil, Sin complicaciones. o sea, cómodos. Y Maite como los mira, vos. Tanta pena me está dando ya. Pero la verdad, Pasemos al siguiente pero tema. la verdad es que no saben lo gratificante que es el matrimonio, disfrutar de ir construyendo una vida, de los hijos, de educar los hijos y saber de las bendiciones que Dios te da a través del matrimonio. Sí, perdón, pero un soltero jamás va a poder vivir esa experiencia de compartir tu vida entera con otra persona. Claro. Y es que esto es una cadena, porque pueda que inclusive aquel que no tenga novia ni siquiera le quiera entrar a eso y anda en otras cosas porque no quiere arriesgarse sentimentalmente, por ejemplo. Muy probablemente por experiencias pasadas, ¿verdad? Porque lo han dañado, porque tantas cosas. Es que mira, también Como puede decía ser una predicadora o casi predicadora. Ajá.
¿Qué fue lo que decía? Había una confusión ahí de términos. Porque se aburrió de... porque se aburren de andar De con lo una y mismo. otra, de lo mismo. Lo que sucede quieren aquí es, experimentar definitivamente que los jóvenes pueden haber hecho una choza también en un estereotipo de buscar ok. a una mujer o a un hombre con unas ciertas características. Maite, usted siempre soñó un hombre así como este, de elegante, de buen caminar y fino vestir. Canas espectaculares. Sí, es mi sueño cumplido. Gloria a Dios, gloria a gloria a Dios. Dios. Definitivamente después de conocer a Cristo Jesús es como la confirmación, ¿me entiendes? Pero los jóvenes tienen un estereotipo. Quieren una mujer con estas características o un hombre con estas características y hacen una choza de eso. A las mujeres, Importante eso. a las mujeres, Maite, ¿qué le dice usted a todas esas jóvenes que de repente tienen unas expectativas del hombre, tienen unas expectativas de ese caballero en corcel blanco y Príncipe azul. Príncipe azul, y tienen unas expectativas de que ellas están solo para recibir atención y solo para... ¿Qué le dice usted a esa persona? Válido realmente, porque un hijo de Dios debe de darse hacia una señorita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando realmente eso no es... cuando es solo esperar, porque tienen que hacer todo por mí, dicen algunas señoritas. Lo que pasa es que quizás viven en una realidad que no es la de un hijo de Dios, pues porque un hombre perfecto no existe, como la mujer perfecta tampoco. A partir de ahí es que uno tiene que ver cualidades, primero, no solo físicas también, ¿verdad? Sino que buscar en aquella persona amarlo, pero tomando en cuenta cómo Cristo Jesús ha sido con una misma, ¿verdad? Como una mujer. Porque Él nos ama a nosotras como somos, pues, y así Amén. tenemos que buscar a alguien, pues, normal, ¿verdad? Que los ame como son. No, y definitivamente Aceptación buscar de la persona. buscar a alguien que ame a Dios. Que Que, ame. Sí. que ame a Dios, que busque estar con Dios, porque es mucho más fácil confiarle toda mi vida a mi esposa porque sé que ella ama a Jesús, ama a Dios, está con Él, tiene la intimidad con Él, entonces sé que puedo confiar plenamente en ella. Y lo mismo tiene que ser del otro lado, o sea, confiar plenamente porque sabe que yo confío en Dios, confío en el Señor, entonces es como que no voy a traicionarla a ella porque no voy a traicionar a Dios. Entonces quizás Claro. dejar de fuera ese de buscar quizás físicamente y buscar más espiritualmente. Perfecto, claro. Sí, lo que pasa es que No muchas te veo veces... muy convencido. No. Lo que pasa es que muchas veces las chozas son estereotipos, son Sí. modelos planteados por el mundo. Y te dicen, Definitivo. mira, debe de ser así. Debe de pues. tener así. No debe de ser difícil. Una relación no debe de ser difícil, te dice. No te tenés que poner de acuerdo. O está de acuerdo o no. Si no, que se vaya. Y no es lo que dice... O sea, la comunicación. El estereotipo es de que, mira, o te acepta y tiene que... Vos sos la que mandás aquí o vos sos el que mandás aquí. Si no, no es. Con las condiciones. Y yo creo que esto va más allá. ¿Qué es lo que también. te ha pasado? Contame. ¿Mm? ¿Qué es lo que te ha pasado? No, es que conozco un amigo que le pasó algo así. Un amigo de un amigo. Sí. Que no conocemos. Pero que está Pero cerca. sospechamos. Pero que está cerca. No, entonces es eso, ¿verdad? La falta de aceptación y los estereotipos que el mundo nos puede vender. Y hacemos de eso una choza para no salir y enfrentar lo que verdaderamente trae consigo la relación. Una relación. Todo el compromiso. Que es ceder, que es un montón de cosas, ¿verdad? Pero ahora que ya hemos hablado un par de chozas, ¿verdad? Y creo de que hemos Un montón tocado... de chozas. y creo que hemos hablado acerca de la choza en la parte económica, en la parte de salud, en la parte emocional, en la parte con los hijos. Pero lo más importante, Tomás, ¿y cómo hago pues para salir de esa choza? Lo primero es que tenés que enfrentarlo, tenés que identificarla. Ay, mira, porque seguramente me va a costar, porque me ha costado tiempo, le he invertido mucho, tantas cosas y estoy tan cómodo que me va a costar deshacer. Pero no eres feliz.
Es que eso te iba a decir. Yo creo que uno de los parámetros para entender de que uno está metido en una choza, en una comodidad, es que uno no se siente pleno. No hay plenitud. No hay plenitud en esa choza. Sí, definitivamente, si no hay plenitud, si sientes que algo te falta, hay soledad, incluso cuando tienes gente a tu alrededor y tú siempre te sientes solo, no hay alegría. Y entonces, envías memes constantemente y estás solo. Espérame, que voy a ver si recibí una orden. Entonces ahí puedes identificar que es muy probable que tú hayas hecho chozas en tu vida y que te estén deteniendo para avanzar en los caminos del Señor, avanzar para lo que Dios quiere de tu vida. Primero tienes que identificarla y querer dejarla. Y querer dejarla. Pero entonces ya con eso nos has dado definitivamente una dirección. O sea, primer cosa, mi amigo que nos escucha, es: si usted no está viviendo en plenitud en un área en su vida, muy probablemente usted está viviendo en una choza. Sí. Y no se siente realizado, no se siente pleno, y ahí hay un problema. ¿Ya? Entonces, eso es para identificarlo. Pero luego, decía Tomás, hay que tomar la decisión de salir de ahí. De salir de ahí. Que es, levántate, no tengas miedo. Enfrentarlo. ¿Tú crees que tu matrimonio no está bien? Hay algunas áreas que no están bien. Entonces, hay que enfrentarlo. Levántate, no tengas miedo. ¿Cuál es el temor? Que tu esposa se enoje, que tu esposo se enoje, que... pero ya no puede seguir así. No puede seguir así. Entonces, en mi trabajo, que roces con los compañeros, con el jefe, hay que hablarlo. Con los hijos hay que enfrentar. Una enfermedad hay que enfrentarla. El diagnóstico hay que enfrentarlo. Qué sabroso es que hay personas que están viviendo enfermedades y son las que te dan ánimo. Son las que te dicen, no, mi hermano, Señor puede, Señor. Y tú sabes que ellos están viviendo una enfermedad y tú quizás con una gripe ya estás. Bueno, fíjate que de hecho yo conozco a una persona que alguien nos cuenta la experiencia que cuando se dieron cuenta del diagnóstico de ella, que era un diagnóstico de cáncer, entonces dijo esa persona, bueno, reunámonos unas amigas y vayamos a visitarla, pues, porque pobrecita, está sufriendo. Y dice que cuando llega la sorpresa fue que esta persona había preparado un banquete, estaba feliz, las atendió, mira qué querés esto. O sea, y fue como, ¿qué pasa aquí? O sea, ella está viviendo un diagnóstico, pero la está viviendo fuera de su choza, enfrentando su realidad y porque sabía que iba con Cristo. Amén. Definitivamente. Escuchando al Señor. Exactamente. Escuchándole, porque el Señor definitivamente, si lo ha permitido en su vida, es con un propósito. Amén. Es con un propósito. Y tú tienes que vivir la vida feliz. Mira, no te alcanza el dinero, entonces hay que enfrentarlo. Y hay que ver, por ejemplo, por qué no te alcanza el dinero, por qué gastas más. Seguramente mi choza es una vida que no es una vida que no es la real. Importante eso, porque muchas veces cuando estamos viviendo en la choza de la comodidad, en esa parte económica, nosotros la solución la vemos en función de que haya más ingresos. Porque no queremos enfrentar precisamente el problema de raíz de la situación, que es ordenarme. Que no nos hemos ordenado, que somos unos que andamos gastando impulsivamente y invitando amigos a comer todo. Que eso está bien, seguirlo haciendo. Eso no lo recortes. No, el Señor lo quiere así. Lo que pasa que el Señor te quiere generoso. Da. Es la solución para... Dame. Entonces, y nos escondemos en otra choza de pecado, en la vanidad, en un montón de cosas, pero no nos hace feliz. Y el Señor es claro. O sea, cuando tú te levantes, tú quieras enfrentarlo, hay que escuchar al Señor y el Señor te va a decir, hijo, o sea, ¿quieres salir de esto? Esto es lo que tienes que hacer. A través de los consejos, a través de las profecías en tus asambleas, a través de los hermanos que te hablan, que te ministran, que te levantan, sí, y enfrentarlo. Sí, y eso parte, creo, también, Tomás, o sea, habrán algunas situaciones, algunas circunstancias, dependiendo lo que tengamos que enfrentar, que va a ser necesario buscar una ayuda. Buscar una ayuda, definitivamente. Idónea para la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Porque lo que le decía, la enfermedad,
busque un especialista. Pues sí, no vas a ir a buscar al hechicero. Bueno, vos no fuiste vos. La limpia. No, la limpia. no. Este tiene una planta de sábila y una de ruda en la orilla de la casa. Pues sí, en la pero puerta. fueron las que me regalaste, vos. No, y ciertamente es eso, buscar la ayuda indicada, en el lugar indicado. O sea, si usted tiene problemas financieros, vaya a una asesoría financiera. Sí, o sea, So- si tiene someta, no ir donde el médico, No, ¿va? pues, no, es que imagínate, pues estaba pensando, tiene problemas en el matrimonio y se va a buscar la ayuda con las amigochas o los amigotes, vea, y entonces cuando en realidad debemos de primero acercarnos más a Dios, buscar por el tema de Consejería, un consejería con un sacerdote. Muy probablemente el que nos escuche no sean de otros países, porque tenemos tantos radioescuchas internacionales, Sí, de verdad. sí. Del otro Bueno, lado del charco. Bueno, Sí. hoy tenemos dos en Los Ángeles. En San Francisco. En San Francisco. Sí, un saludo para los esposos Sol, que sabemos que están pendientes. Los extrañamos, amigos. Sí, él vivía antes en Francia. Sí, pero hace poco como que hubo un incendio por ahí. Entonces, el detalle es, muy probablemente no tiene la oportunidad de ir a buscar un ministro o un pastor. Acérquese Pero a la si hay iglesia. un sacerdote. Ey, usted pasa por una iglesia. Usted que me está escuchando pasa por una iglesia. Y siempre que ha pasado por ahí, siente en su corazón algo. Y eso es Dios que le está diciendo, aquí es el lugar. Y ahí va a ir a encontrar una ayuda que le va a hablar acerca de cómo salir de esa situación que necesita enfrentar. Mira, pensar que un sacerdote no te puede ayudar a aconsejar en el matrimonio porque él no es casado, porque no, todo lo contrario. Sí. Lo hemos vivido, que los sacerdotes, vamos a la confesión o hablamos Ellos con tienen la ellos, unción. te dan unos consejos que tú, wow, o sea, increíble. Y en toda Sin área. duda. No solamente Sí. en el matrimonio, en toda área. O si no, escriba aquí a Radio El Salvador del Mundo. Hashtag tamales, como no, eso para lo de Roberto, pedidos, no. los escriba a Radio El Salvador del Mundo. Miren, necesito una ayuda. Necesito un consejo. Y aquí sabrán comunicarle a alguien que se lo va a dar. Entra a la página web. ahí Entra a la también. página web. Sí. O en, Puede ser. o en redes sociales. En las a través redes de sociales. Exactamente. Ahí, y muy probablemente, usted, mire, estoy viviendo una choza increíble que me está trayendo muchísimos problemas. Si usted asiste a uno de nuestros grupos de oración, acercarse a los encargados, a pedir a alguien que lo ministre, o el pastoreo para los que ya son servidores. Pero no nos acercarse. quedemos ahí. No nos quedemos cómodos. No nos quedemos en la choza. Hay que levantarse sin miedo. Dios está con nosotros en todo momento. Amén. Amén, sin duda. Sin duda. Puntualmente, para deshacer de mi choza es tomar la decisión. Bueno, identificarla. Identificar tu choza, levantarse sin miedo, No, enfrentarla, espérate, decidir salirme. decidir salir. Y de ahí, Escucharle al Señor. escucharle al Señor. Hacer la voluntad de Dios. Dios definitivamente que nos va a hablar y nos va a decir cuál es el camino que tenemos que para salir de esas chozas. O sea, si hay una choza en la que nosotros deberíamos de estar, esa choza es Cristo Jesús. Amén. Amén. El único lugar donde vamos a encontrar plenitud. Amén. Amén. Para que veas, tengo mis dones. Dale. O sea, va. Los cueros. No, les quería dar porque me estoy promocionando. Pueden llamar a Pueden hacer llamar hashtag las contrataciones. Oscar Timbal. Hashtag Oscar Timbales. Oscar Cueros. Oscar Cueros. Van a acompañar, no, o sea, usted pide los tamales de chipilín y se le va a ir a dejar pues Con una serenata. con una serenata. Tomás, de verdad, gracias. Siempre es espectacular poder contar contigo en este programa.
no te vayas mucho tiempo, hombre. Cada 2 meses se Es que este Tomás yo creo que hace sus chozas Sí. y se pierde, pues, hasta que Maite le dice, bueno, pa' afuera ya, ¿ve? Entonces es que sale de la choza. Hay vida fuera de aquí. No, yo ando trabajando. Aquí vengo a visitarlos aquí a su choza. Ey, fíjate que sí, es cierto, tenés razón. Vamos a, eso es tenemos que, profético. sí, tenemos, esta es una choza anunciada. Sí, de hecho un día de eso estuve No, pero hablando. hay plenitud, hay alegría aquí. No, pues eso siempre. Hay tamales, hay fuego. hay bongo, hay bongo. Hay bongo. Pero sí, o sea, sabes que esta es tu casa, Maite, de verdad. Qué privilegio haber contado con su presencia. Siempre venga, siempre, nunca se quede. venga. Es mejor venga usted que no venga Tomás. Muchas gracias a ustedes por aguantarme. No, mire, si hay, usted ya le vamos a decir cuántas personas pusieron ahí su hashtag. Quiero el consejo de Maite. Era, sí, Que hable Maite. Que hable Maite era el hashtag. Ya va a ver. ¿Te parece si le entregamos al Señor este momento y sobre todo para que nos ayude a discernir cuál es esa choza en la que estoy viviendo? Ok, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Señor, mi Dios, tú que eres perfecto, tú que eres misericordioso, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos revele a nuestra mente y a nuestro corazón cuáles son esas cosas, circunstancias, actitudes que hay en nuestra vida que han hecho que nos estanquemos, que nos acomodemos, que no enfrentemos las circunstancias, que no enfrentemos los problemas y que nos quedemos quizás ahí cómodos porque todo está bien o cómodos por temor a que las cosas se pongan mal o a qué va a pasar. Mi Señor, si hemos hecho chozas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestra situación económica o con una enfermedad, mi Señor, esta noche, en esta ocasión, este día, queremos entregártela a ti, mi Señor. Queremos decirte, Señor, que ponemos nuestra confianza en ti, que queremos escucharte, que queremos enfrentarla, levantarnos, mi Señor, con tu ayuda, con tu poder, porque sabemos que solo no podemos. Ayúdanos, que tú, mi Señor, tienes el poder para sacarnos de esa enfermedad, de esos problemas, de esa falta de empleo. Mi Señor, que con tu ayuda nos levantaremos, saldremos victoriosos de cualquier prueba que estemos pasando. Mi Señor, yo sé que en tu nombre voy a salir adelante, me voy a levantar, pero no me quiero quedar quieto, Señor. No quiero estancarme, no quiero acomodarme, siempre quiero estar con la frente en alto, alabándote, adorándote y sirviéndote, mi Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos inundes, que nos llenes, que nos des la fortaleza para enfrentar todo lo que vivimos, todas esas chozas que las podamos deshacer de nuestra vida, mi Señor, entregártelas a ti. Y que si hay algún lugar en el que vamos a estar bien plenos, es en ti, Jesús, como nuestro refugio, como nuestra choza, como todo lo que tenemos que hacer. Pero seguramente en ese momento, junto contigo, tú nos vas a decir: levántate, no tengas miedo. Ve que todavía hay trabajo que hacer, todavía hay muchas cosas que hacer. Mi Señor, te damos gracias, te exaltamos, y a ti, mamita María, Gracias, que no te acomodaste ante la adversidad. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos y te exaltamos, mi Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tamalitos, cafecito. Café. Cafecito. Y bongo. ¿Y bongo? Dale ahí, vos. Dale. ¿A dónde has andado? He escuchado. ¿De dónde saliste? Por eso anda con sandalias. Ya lo viste, vea, Yo creo que un semáforo estaba allá afuera. Y eso que lo estás tratando bien, semáforo. Y gracias a usted, Maite.
De verdad, gracias. Venga más seguido, por favor, siempre visítenos. Sí, siempre. Visitas así refrescan este programa, lo hacen súper ameno, porque nosotros somos personas aburridas, ya la gente está aburrida de nosotros. Ya de ver. Pero se complace en ver en caras nuevas, en caras Sí. y sobre todo personas llenas del amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. A usted, gracias de verdad por siempre estar en sintonía de su programa. Sentados en un café con Jesús.